Recuerden que cada mes hacemos una pausa para dar un tema libre y necesario el tema y de bendición. Hace 8 días precisamente el pastor John estuvo compartiendo acerca de la membresía de la iglesia, ¿recuerdan? Esto es necesario y aprendimos algunas cosas que quiero recordarles rápidamente. Aprendimos que el ser humano fue creado para vivir en comunidad, no fue creado para vivir solo y de alguna manera nos necesitamos. Todo el tiempo necesitamos el uno del otro y pues a veces vivir en comunidad y estar en relación con los demás a veces no es fácil, a veces como que la cosa se pone difícil. Como dijo el proverbista, el hierro con el hierro se aguzan y el hombre con el hombre. Y a veces es necesario porque como que nos pulimos los unos a los otros. También aprendimos una nueva palabra, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? Oxímoro, allá. Oxímoro, eso. Que es una palabra que habla de contradicción. Suba para abajo, entre para afuera, cristianos sin iglesia. Entonces vimos que eso de ser creyente y no ser parte de una iglesia pues era una contradicción, ya que la palabra nos enseña que somos el cuerpo de Cristo. Pero también aprendimos quiénes son los miembros de una iglesia. El miembro de una iglesia no es sencillamente el que va cada vez que puede. El miembro de una iglesia más bien es aquel que ha hecho una profesión de fe creíble, es decir, que sus palabras van acorde a sus acciones. Aprendimos también que este miembro se congrega frecuentemente. Aprendimos que el miembro se somete voluntariamente a la dirección de los pastores y aprendimos que generalmente cada miembro sirve según el don que Dios le haya dado. Es decir, eso es parte de la membresía. Ahora, hoy vamos a continuar con el estudio de Juan y vamos a ir donde quedamos. La última vez llegamos hasta Primera de Juan capítulo 3. Terminamos el capítulo 3 y estuvimos hablando del consuelo que hay en la verdad. Es decir, que el saber que somos creyentes traía consuelo y vimos las razones por las cuales. Aquellos que no pudieron estudiar y quieran escuchar la charla la pueden hacer, ya sabe, Iglesia Bíblica Casa del Evangelio ahí en YouTube y ahí usted encuentra todas las charlas hasta el día de hoy. Hoy vamos a continuar con Primera de Juan y vamos a leer en el capítulo 4, vamos a leer desde el verso 1 al verso 6. Primera de Juan capítulo 4, verso 1 al verso 6. ¿Ya lo tienen? Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Mas nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Hoy pedimos, háblanos a través de ella, instrúyenos, enséñanos, para que no seamos engañados. Ayúdanos a aplicar el consejo de tu palabra y a vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema, una amorosa advertencia. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy?
una amorosa advertencia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, como lo venimos haciendo, tomando en este caso toda la primera carta de Juan, nos obliga a tocar algunos temas que generalmente no se predican. No sé cuántas veces usted ha escuchado un tema sobre primera de Juan 4, sobre falsos maestros. Generalmente son temas que se pueden enseñar tal vez en una escuela, pero rara vez se predican en la iglesia. Y lo bueno de estudiar es que, que estudiemos la Biblia como lo hemos venido haciendo, pues nos lleva a tocar estos temas que son necesarios no solo para el que estudia, porque esta carta no fue escrita para los teólogos de la época, ni fue escrita para los estudiantes bíblicos de la iglesia que pastoreaba Juan, sino fue escrita ¿para quién? Para toda la iglesia, para todos los que estaban allí. Entonces, para poder entender, recordemos rápidamente lo que estaba viviendo la iglesia de Juan cuando él escribe su carta. Recuerde que habían falsos maestros en aquel entonces, se habían infiltrado en la iglesia y estaban enseñando doctrinas antibíblicas con respecto a Cristo y con respecto a lo que de alguna manera era la vida cristiana. Este tipo de enseñanzas, pues, en todo lugar trae confusión, y para ellos trajo confusión a los creyentes con respecto a quién era Jesús y realmente cómo había venido Jesús, pero también trajo confusión en lo que realmente significaba o era ser creyente. Por eso Juan toma este escrito, que algunos dicen que no fue una carta, sino fue un sermón, por varias cosas que ya habíamos hablado, y empieza a aclarar los asuntos. Cuando usted toma primera de Juan, el capítulo 1, él le recuerda que Jesús y su evangelio son reales, que ellos lo vieron, lo oyeron, lo tocaron, lo palparon. Es decir, él manifiesta que Jesús y su evangelio son reales. Y luego, como lo hemos venido viendo, da las características que evidencian al verdadero creyente. ¿Se acuerdan cuáles son? Anda en luz. ¿Qué más? Ama a los hermanos, guarda los mandamientos, no practica el pecado, ama al hermano, etcétera, etcétera. Y en este capítulo 4 encontramos a Juan haciéndole una advertencia a la iglesia. Es decir, él, luego de enseñarles todo lo que se ha visto hasta ahora, él hace una advertencia la cual sigue vigente hasta el día de hoy. O sea, esta no es una advertencia solamente para la iglesia de Juan, sino es una advertencia también para nosotros como iglesia. Volvamos a primera de Juan 4:1. Dice, mire cómo comienza: amados. Note el cariño de Juan y el amor de Juan por su iglesia. Recordemos que la labor de un papá no es solo amar y proveerle a sus hijos las cosas que ellos necesitan, sino que generalmente un papá hace advertencias. ¿Sí ha hecho usted advertencias? ¿Verdad que sí? Uno a sus hijos les da todo lo que ellos puedan necesitar, pero dentro de su formación hay momentos donde uno le dice o le advierte a los hijos sobre ciertos peligros. No se suba allá, no brinque así, no le abra la puerta a nadie, no haga esto, no haga aquello. Ahora, como padre, cuando usted ha tenido la oportunidad de darle algunas advertencias a sus hijos, ¿usted qué espera que haga el hijo? Caso, ¿sí o no? Y esta es la posición de Juan. Juan les está diciendo, les va a dar una advertencia y espera que ellos hagan caso. Y es la misma posición nuestra. Como pastores con John, cada vez que nos paramos aquí a predicar, queremos que ustedes le hagan caso no a Víctor y a John, sino a lo que dice la palabra. Ahora, ¿cuál es la advertencia? Volvamos al verso 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Viene la pregunta, Juan, ¿por qué hay que hacer eso? ¿Por qué no podemos creerle a todo el mundo? ¿Por qué nos toca probar si es de Dios o no? Y él sigue diciendo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan a su iglesia les está diciendo que hay un mal latente
y se debe tener mucho cuidado. Es un mal peor que el coronavirus. En serio, este es peor, porque el coronavirus puede matar a una persona, pero una falsa enseñanza puede estar engañando a una persona con respecto a su eternidad. Y que uno se muera en este mundo y pueda resucitar con el Señor y pasar la eternidad con Él, eso es una victoria. Pero si uno se muere en este mundo convencido de que está con el Señor y no está con Él, pienso que eso es lo peor que puede pasar. Entonces, estas falsas enseñanzas de las cuales Juan les está advirtiendo, y estos falsos maestros, o como él los llama, falsos profetas, son cosas que han existido desde siempre. Usted puede ver que Juan a los inicios de la iglesia cristiana ya tenía problemas con falsos maestros. Ahora, el problema es que esto ha crecido. Eso no pasó. No fue que hubo falsos profetas en esa época y hoy en día no. Hoy en día, tristemente, podríamos decir que hay peores. Pero uno pregunta, ¿por qué esos falsos maestros tienen fuerza? O sea, ¿por qué aún persisten? ¿Por qué la gente aún los escucha? ¿Dónde está como su asidero? ¿De dónde se cogen ellos? Yo podría decir que de pronto es por la misma necesidad espiritual del hombre. Recordemos que la palabra nos enseña que el ser humano fue creado con una parte espiritual, una parte física, y ambas, la espiritual y la física, tienen necesidades a cumplir. Y el hombre fue creado para suplir su necesidad espiritual ¿de quién? De Dios. Pero recordemos que el hombre cae en pecado, su relación con el Señor se rompe y de alguna manera el hombre busca, podríamos decirlo de esta manera, satisfacer esa necesidad en cosas diferentes que el Señor. Y por eso usted nota que el ser humano, el creyente y el no creyente, tiene una inclinación a lo místico. ¿Se ha notado que el hombre, lo místico qué es? Lo misterioso. Y a las personas les gusta lo misterioso. Hay como una inclinación a lo raro, una inclinación a lo sobrenatural, como que nos gusta aquello que no podemos explicarnos. Y por eso usted ve que toda la vida han existido como los fetiches. Cuando yo era niño era más de moda, pienso que hoy en día no tanto, pero era más de moda tener una mara. Y una mara era algo que nos produjera suerte. Y uno cargaba una estampita en la billetera, o a veces a uno le colgaban un escapulario. Ya cuando uno se volvía ñero se lo ponían aquí, pero al principio aquí. ¿Se acuerda que uno le ponía un escapulario? Creo que era de la Virgen de yo no sé qué. Estaba la pata de conejo, la herradura en la puerta, la sábila. Yo espero que usted ya no tenga nada de eso en casa, ¿no? Algunos otros tenían la cruz magnética. ¿De qué? Del gran poder, ¿sí o no? En serio, mi papá tuvo una. Y uno creía que de alguna manera eso traía, no sé, cosas buenas. De hecho, al final de año se activaban esos fetiches, ¿sí o no? A final de año que 3 papas debajo de la cama, una pelada, uno medio pelada, y dependiendo de la que usted sacara, así le iba. Hoy en día todavía que las lentejas, que bueno, que las uvas y cosas por ese estilo. Ahora, mire, cuando nosotros evaluamos todo esto de lo que estamos hablando, con un pensamiento lógico concluimos algo. Eso es que ridículo, ¿sí o no? ¿A usted no le parece eso ridículo? En serio, es ridículo. Y es más, uno dice, tan bobo uno, ¿no? Tan bobo, nosotros creíamos en unas bobadas, pero lo triste, hermano, es que llegamos al cristianismo y seguimos igual. ¿En serio? Llegamos al cristianismo y continuamos buscando lo misterioso, aquello que es como sobrenatural, aquello como que es raro y no podemos explicar. Y la mara ya no es la sábila, la mara es que el pastor ore por mí, porque yo sé que el pastor ora por mí, me impone manos y yo sé que ahí viene la bendición. Entonces como que cambiamos la mara y la mara ya es frases de bien,
Yo ya no puedo decir cosas negativas, sino solo positivas, porque cuando yo hablo lo positivo, eso viene a mi vida. Incluso tomamos algo tan precioso como la sangre de Jesús y la convertimos en una mara. Salgo de la casa, me cubro con la sangre. Mi hijo salió a hacer deporte, lo cubro con la sangre. Se fue a viajar, lo cubro con la sangre. Y son cosas que no están bien. Es decir, salimos de unos fetiches y llegamos a la iglesia cristiana, entre comillas, y aprendimos otros. Alguien nos dice, yo lo veo como mal, anulo, hermano. Corto. O reprendo. En serio. Pero es esa inclinación a lo incorrecto. Y yo pienso que de alguna manera esa tendencia del ser humano caído a lo misterioso lo hace fácil presa del engaño espiritual. Por eso hay personas que van a la iglesia buscando es eso. No van buscando escuchar qué dice Dios, sino van buscando una experiencia personal y especialmente sobrenatural. Y eso, vuelvo y repito, nos hace fácil presa de las falsas doctrinas. Ahora, otra cosa es el desconocimiento de la verdad de Dios. Ustedes saben que nosotros generalmente tenemos el error de conformarnos con lo que nos dicen desde el púlpito. Todo lo que diga el pastor, eso es verdad. O a veces escuchamos cosas por internet o por las redes, porque hoy en día eso está de moda y envían, y como que todo lo que escuchamos lo aceptamos como si fuera una verdad. Pero generalmente nunca investigamos si lo que están diciendo es cierto o no es cierto. Ustedes recuerdan al pueblo de Israel, por allá en Éxodo capítulo 19, luego ya habían pasado como 3 meses que habían salido de Egipto, y ellos llegan al monte y el Señor dice, reúne al pueblo, yo voy a hablar contigo y el pueblo va a escuchar lo que yo les voy a decir. Y entonces el Señor viene sobre el monte y hay relámpagos y hay truenos, y el que se acercara al monte moría, y era una cosa difícil, o sea, una cosa de miedo. Y el pueblo, ¿qué dijo? Moisés, ve tú, habla con él, y todo lo que él diga tú no lo cuentas, nos lo cuentas, pero nosotros no queremos hablar con Dios. Y hoy en día pasa lo mismo con muchos creyentes. No quieren buscar y estudiar realmente qué Dios dice, sino que otro estudie y les diga. Y muchos aceptan todo lo que otros dicen. Y ahí es donde viene el engaño. ¿Por qué? Porque no buscamos nosotros saber qué cosas realmente son de parte de Dios y qué cosas no. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con que la peor cosa que le pueden hacer a un ser humano es engañarlo. O sea, hay cosas feas, pero el engaño, hermano, podríamos decir que es lo peor. Cuando hay un engaño amoroso, el engaño de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre como pareja, el engaño en los negocios, el engaño en muchas áreas de la vida. Generalmente este tipo de engaños dejan secuelas, pero el peor engaño que puede tener una persona es el engaño espiritual. Ese es el peor de todos, porque volvemos a lo mismo, está jugando con la eternidad de su alma. Por eso Juan les hace esta advertencia. Les dice, volvamos al verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Juan lo que está diciendo es que todo creyente tiene la responsabilidad. No es una cuestión de los pastores o de aquellos que puedan de alguna manera liderar, sino es una responsabilidad de todo creyente, porque le está hablando es a la iglesia. Y todo creyente tiene la responsabilidad de evaluar a quien escucha. Usted y yo tenemos la responsabilidad de evaluar a quien escuchamos. Todo el que usted escuche hay que evaluarlo. Juan está diciendo, no creáis a todo espíritu. Está diciendo, no sean tan crédulos, no crean en todo lo que les dicen.
Y este es un consejo para la iglesia hoy. Iglesia, no sean tan crédulos. No crean en todo lo que les dicen, no crean en todo lo que escuchan. Porque nosotros no podemos olvidar que el diablo todavía existe. El diablo fue derrotado, pero no ha sido destruido. Y el diablo sigue trabajando, hermano. Alguien dijo que si hay algo bueno que haga el diablo, es su trabajo. Es bueno para eso, hermano. Y engaña a muchos. Ahora, la razón por la cual no debemos de ser crédulos, ¿cuál es? Volvamos a lo mismo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esto no son solo palabras de Juan. El mismo Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, lo advirtió en varias ocasiones. Acompáñeme, por ejemplo, a Mateo capítulo 7, verso 15. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Usted sabe qué busca hacer un lobo con la oveja? Comérsela, hermano. Usted se ha visto, ¿cuándo ha visto usted a un pescador que quiere alimentar los peces? Cuando les bota la carnada, ¿los quiere alimentar? No, hermano, no los quiere alimentar. Él quiere cogerlos y comérselos, hermano. Y así es el falso profeta. Él no quiere alimentar, él quiere aprovecharse. Entonces, Juan nos está invitando a que podamos ser como los cristianos de Berea. Yo creo que algunos lo han escuchado. La Biblia nos enseña que cuando Pablo y Silas fueron a cierto lugar llamado Berea, cuando ellos predicaban, ¿sabe qué hacían los creyentes de Berea? Se iban para sus casas, cogían la escritura y verificaban si lo que decía Pablo era cierto o no era cierto. Pregunto, ¿usted hace eso? Si usted lo hace, excelente. Si no lo hace, escuche, usted puede ser presa fácil del Porque puede estar escuchándome a mí o escuchando a John, y nosotros podemos cometer un error. Y usted puede creer todo lo que yo digo, y usted no tiene que creer todo lo que yo diga. Los cristianos de Berea, ellos generalmente escudriñaban cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. Es decir, ellos no tragaban entero. Entonces, iglesia, la fe cristiana no puede confundirse con credulidad. Es decir, yo me volví cristiano y ahora creo todo lo que me digan y lo respalden con un versículo. No, nosotros no podemos hacer eso. Porque antes hicimos eso. Por ejemplo, cuando estábamos en la iglesia católica, nos enseñaron a orarle a las imágenes, ¿sí o no? ¿Y la Biblia lo enseña o lo prohíbe? Lo prohíbe. ¿Pero usted y yo lo hacíamos? Sí. Yo recuerdo cuando era niño, tenía como 5 o 6 años, mi papá compró una tortuga, hermano. Una tortuguita chiquita, y era como mi mascota. Yo la tenía y se enfermó ese animalito, y ahí boqueaba y se estaba muriendo. Y yo, pues lo que uno le enseñaron, entonces yo cogí una imagen como de un Cristo y se la puse allá al lado. Y yo oraba por esa tortuguita, hermano, pero falleció. Pero para uno eso era ¿qué? Normal, hermano. Era normal. Y uno creía que orarle a una imagen le traería respuesta. Uno aprendió cosas como orarle a las almas. Lo llevaban uno al cementerio, pero tocaba golpearles. Buenas. Usted no podía hablarles de una. Tocaba. ¿Y usted no ha visto gente en el cementerio allá golpeando a las tumbas? Ay, el hombre va los lunes. No, mentiras. Sí. Ah, ok. Tranquilo. Y uno lo hacía, ¿sí o no? Convencido, pero nos habían engañado. Ustedes saben que la iglesia sacó santos para cada ocasión. Por ejemplo, usted ahorita en julio ve las caravanas de carros con la Virgen del Carmen, ¿sí o no? Y uno dice,
Pero ellos están convencidos. Otros San Valentín, hasta se casan el día de San Valentín. No, mentiras. Otros, ¿se acuerdan los solteros que no se podían casar? San Antonio de Padua. Y tenían que ponerlo de cabeza. Y eso era disque efectivo, ¿no? Pero mire, ¿cuál es lo triste? Hoy escuchamos eso y nos reímos, ¿sí o no? Y decía uno, o volvemos a lo mismo, tan bobos, ¿no? Nosotros sí creíamos en unas cosas. Pero lo triste es que salimos de allí, pero seguimos creyendo cosas peores. Peores. Y hay un videito que yo quiero que mire unas cosas peores, ojalá lo alcance a ver. De cosas peores que se creen precisamente por no leer la Biblia. Póngale volumen. Número 1. Mire. Se hizo viral un video en el que se observa a una pastora brasileña llamada Ingrid Duque, esposa del pastor Agenor Duque, decirle a los fieles que si besan sus pies serían sanados de sus enfermedades, pero con la condición de que debían pagar una suma de dinero que ella exigía. En el video se observa cómo las personas hacen una fila para acercarse a la supuesta pastora que está sentada en el púlpito en una silla. Los miembros le tocan sus pies e inmediatamente dejan el dinero en el piso y luego se alejan. Número 2. Ahora nos vamos a Sudáfrica, donde un pastor neopentecostal llamado Daniel Lesego, pastor del ministerio Centro Raboni en Garankuwa, manipula a sus miembros para que coman pasto para, según él, estar más cerca de Dios. En el video podemos ver cómo un grupo de personas sale corriendo frenéticamente fuera de la iglesia y se lanzan hacia el pasto para comerlo. El pastor les decía a sus fieles que ellos podían comer cualquier cosa para alimentarse, ya que tenían el poder de Dios. Algunas de las personas afirmaron haberse enfermado tras comer el pasto, sin embargo, otras aseguran haberse sanado de enfermedades. Número 3. En las redes sociales se hizo viral un video que llamó bastante la atención. Se trata de un predicador dominicano que se observa predicando dentro de una iglesia y dando un mensaje muy poco común. Este predicador dice que las mujeres y los hombres cristianos no pueden dormir en pijamas. El hombre de Dios tiene que dormir con su camisa, con su pantalón fino. Así es. Pero que busca una cristiana que esté durmiendo en pijama. ¡Candela! ¿Qué pijama del demonio? ¿Qué pijama del infierno tú me estás hablando? Número 4. Ahora vamos a ver una peligrosa herejía que fue enseñada en la iglesia del pastor Rudy Gracia. Hace unos años se hizo viral el video de un supuesto profeta dando una palabra al pastor Rudy de que el espíritu de su esposa se sentaría en el nuevo templo y que debían dejar un asiento libre para ella y nadie más lo podría ocupar. Ese sitio, dice el Señor, This place, the Lord says, lo quiero que me lo hagas. I want you to build Para it 10.000 una persona. for 10,000 to one Y person. un asiento le tienes que dejar vacío. And you've got to leave one place empty. Porque ese será el espíritu de tu esposa. Because that will be the place of the spirit of your wife. En ese sitio no se puede sentar nadie. In that place, no one could sit down. Ningún invitado. No guests. Ese sitio estará reservado como para ella. Es decir, que él estaba insinuando que el espíritu de María Gracia continúa en la tierra y se sentaría en una silla en el templo, cuando es algo totalmente antibíblico. Número 5. El año pasado se hizo viral un video en el que se observan varias personas en una iglesia destruyendo peluches, por la razón de que estos eran del diablo. El video fue grabado por una mujer quien tuvo una supuesta revelación de Dios de que esos peluches estaban poseídos por demonios y le querían hacer daño, por lo que en obediencia a Dios los estaban destruyendo. Yo veía como el muñeco se movía y como el espíritu se estaba acomodando dentro del muñeco y ese muñeco me agarró por el pelo y yo quería gritar y no podía y me paralizó, no podía moverme tampoco. Bueno, dejemos hasta ahí. ¿Ustedes qué opinan? Es mejor la católica. No son tan locos, en serio. Pero esto es de iglesias, entre comillas, cristianas. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué las personas
caen en todo este tipo de cosas. La razón es la misma, no leer la Biblia. La razón es la misma, creer en todo lo que les dicen. Ese es el problema. Y no quiero mostrarles, hay cosas peores, hermano. Pero la razón viene siendo la misma. Por eso el apóstol lo advierte, no crean a todo espíritu. Ahora hago una advertencia. Cuidado de pasar de la superstición a la suspicacia. Es decir, pasar de creerlo todo a pasar a no creer nada. Porque eso no es lo que está enseñando Juan. Juan está enseñando que hay que evaluar, según la palabra, si las cosas son de Dios o no son de Dios. La verdadera fe siempre examina el objeto donde coloca su confianza. No es una fe ciega. La fe ciega en un pastor, en lo que él diga, en una iglesia, en lo que hacen, no. Siempre hay que evaluar el objeto donde colocamos nuestra fe. Volvamos al verso 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, es decir, no sean tan crédulos. ¿Qué hay que hacer entonces? Sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces, Juan nos invita a que probemos a los maestros que escuchamos. Pregunto, Juan dice, prueben a todos menos a su pastor. No, a todos, hermano. Nosotros debemos de evaluar si la enseñanza es bíblica, es correcta o no es correcta. Ahora, algunos dicen que cuando habla de probar, aquí el apóstol Juan, dice que, o recuerda que en la antigüedad las monedas valían no por su forma o por la inscripción o por el color, sino por el peso que ellas tenían. Porque habían monedas que podían decir cualquier cosa, pero habían personas que raspaban las monedas. Y entonces al rasparlas, pues si eran de oro, pues les estaba quitando oro, y con lo que raspaban de muchas podían haber engañado a los demás. Entonces, Juan lo que nos está invitando es que nosotros debemos de pesar las enseñanzas. ¿En qué las pesamos? En la balanza de la Escritura. Mire, hoy en día podemos ver maestros que parecen espiritualmente correctos, pero que en realidad no lo son. ¿Por qué parecen correctos? Porque usan la Biblia. Usar la Biblia no significa que sean correctos. ¿Se acuerdan que el diablo, qué utilizó para tentar a Jesús? La palabra. Algunos de pronto están muy bien vestidos, tienen carisma, son elocuentes, pero la invitación de Juan es probarlos. ¿Probarlos con qué? Una vez más, con la balanza de la Escritura. Ahora, puede venir una pregunta, pero pastor, ¿eso no será pecado? Porque es que la Biblia dice que no debo juzgar. Porque a veces sucede eso, hay personas que dicen, no, yo no digo nada porque de pronto estoy juzgando, porque la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Es cierto, la Biblia enseña eso en el capítulo 7 del libro de Mateo, pero cuando usted mira ese versículo en su contexto, usted se da cuenta que la realidad de lo que el Señor está enseñando. Miremoslo rápidamente, Mateo capítulo 7 verso 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero si usted lee el verso 15 de ese mismo Mateo, capítulo 7, él dice, guardaos de los falsos profetas. Pregunto, ¿cómo se va a guardar si no puede juzgar? ¿No se estaría contradiciendo? Claro que sí. Entonces, cuando el Señor está hablando aquí inicialmente de no juzgar para no ser juzgados, lo que está prohibiendo es esa crítica destructiva que a veces hay en nosotros, ese juicio que a veces realizamos sin fundamentos, de manera ofensiva, basado en celos, en envidias, en rencor, en orgullo, etcétera, etcétera. De eso es lo que está hablando el Señor. Pero Él no está diciendo que nosotros no podemos evaluar y darnos cuenta si son correctos o no. Entonces, al contrario, Él nos invita a juzgar. La Biblia dice para en Juan, juzgad con un
juicio justo. Porque si no se pudiese juzgar, usted no le podría decir nada a nadie. Si no se pudiese juzgar, los tribunales de justicia estarían en pecado. ¿Por qué? Porque no se puede juzgar. Entonces note que el Señor no está diciendo eso. Si no se pudiese juzgar, no podría haber una disciplina en la iglesia de un hermano que viviera en pecado y uno no le pudiese llamar la atención, pues. Entonces, no está hablando de eso. Nosotros podemos analizar y hacer un juicio correcto. Otra cosa, pero pastor, es que yo no puedo tocarle el manto al ungido de Dios. ¿Se ha escuchado esa frase? No me toque el manto. Esto, claro, la Biblia dice, hablando de David, que él dijo que no iba a tocar el manto del ungido con respecto a Saúl, pero volvemos a lo mismo, está en un contexto completamente diferente. No tiene nada que ver con la invitación que el Señor nos hace y que la palabra nos hace en el capítulo que estamos leyendo de Juan, de poder evaluar la enseñanza de los maestros. Casi siempre eso de que no se debe tocar al ungido de Dios es una frase que la mayoría de falsos maestros utilizan para que nadie les diga nada. No me toca el manto. Yo recuerdo una vez estábamos en un partido de fútbol, un campeonato que hubo en una iglesia donde yo asistía antes. Y hubo un campeonato, y estábamos en el campeonato y entonces en un partido, y hubo problemas porque pues ahí usted sabe que ahí se conoce el carácter de las personas y eso casi se agarran a puños. Entonces yo fui y hablé con el que estaba a cargo de ellos, era un líder de 12 de un pastor. Entonces yo le dije, hermano, hable con su gente, hermano, no me toque el manto. Así, en serio, esa fue la respuesta, a mí no me toque el manto. Yo le dije, pero yo lo veo en pantaloneta. Pero esa fue la frase, no me toque el manto. Entonces, con confianza, hermano, la palabra nos invita, ya concluyendo este primer verso, los cristianos no deben creerle a todo el mundo. Debemos examinar las enseñanzas, probarlas y pesarlas en la balanza de la Escritura para saber si son de Dios o no. ¿Amén? ¿Quedó claro ahí? Avancemos. Entonces, volvamos al verso 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Ahí Juan nos va a enseñar cómo podemos nosotros saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Dice, todo espíritu que confiesa, es decir, que dice, que habla, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, luego de la advertencia, el apóstol Juan enseña a reconocer lo que viene del Espíritu de Dios y lo que no viene de él. ¿Cómo reconocer? Juan enseña que los falsos profetas se reconocen por lo que dicen, por lo que enseñan. Por eso dice el que confiesa, el que dice, el que enseña. Los falsos profetas se reconocen ¿por qué? Por lo que dicen, no por los aparentes milagros que los acompañan. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros creemos que la prueba de que alguien está con Dios son las cosas sobrenaturales que ocurren con él. Y entonces, como ocurren cosas extrañas, no, ese man es un ungido, ¿sí o no? Ese man es de Dios. Pero aquí Juan no está diciendo, los falsos profetas se reconocen porque no tienen milagros, ¿cierto que no dice así? Se reconocen ¿por qué? Por lo que dicen. Entonces, lo sobrenatural no siempre es divino. Lo sobrenatural no siempre proviene de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés recibe un mensaje del Señor para liberar al pueblo, y él va y se acerca a Faraón y le dice, Faraón, deja ir a mi pueblo, yo no lo voy a dejar ir? Y Moisés, como señal que venía de parte de Dios, botó su vara. ¿Y qué pasó con la vara?
se convierte en serpiente. ¿Y qué hizo Faraón? Llamó a sus hechiceros, dice la palabra, ¿y qué hicieron? Lo mismo. Pregunto, ¿eso es divino? No. ¿Ocurrieron cosas sobrenaturales? Sí. ¿Pero eran de parte de Dios? No. Entonces, el falso maestro se reconoce por lo que dice, no por lo que sucede a su alrededor. Que sucedan cosas milagrosas no prueban que es de Dios. De hecho, Jesús lo enseñó. Acompáñenme a Mateo nuevamente, capítulo 7, verso 22. Mateo 7, 22. ¿Lo tiene? Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y mire todo lo que ellos podían hacer. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Ellos qué hicieron? Profetizaron. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué hicieron? Echaron fuera demonios. Y en tu nombre hicimos ¿qué? Muchos milagros. Note todo lo que hicieron ellos. Y entonces, verso 23 dice la palabra, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ni siquiera la mujer que fue sorprendida en acto de adulterio, el Señor le dijo hacedora de maldad. Pero a ellos, sí. ¿Hicieron milagros? Sí. ¿Profetizaron? Sí. ¿Echaron fuera demonios? Sí. ¿Eran maestros correctos? No. Entonces, volvemos a lo mismo. No todo lo que parece sobrenatural o es sobrenatural proviene de Dios. Volvamos a lo que dice el Señor, Mateo, pero en el 24, capítulo 24, verso 24. Mateo 24, 24, ¿lo tiene? El mismo Jesús dijo, porque se levantarán ¿qué? Falsos cristos, ¿y qué más? Y falsos profetas, ¿y qué harán? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, es decir, no es posible, aún a los escogidos. Entonces sí nota que el Señor advirtió que se iban a levantar personas, falsos maestros, a través de los cuales iban a ocurrir milagros, sí. Señales, sí. Prodigios, sí. Pero venían de Dios, no. Entonces, iglesia, por el hecho de que a través de alguien ocurran cosas raras, eso no garantiza que provenga de Dios. ¿Qué hay que hacer? Probar lo que dice, no lo que hace. Todo lo que dice es lo que prueba. Por eso, hermano, no coma cuento, coma pollo. Así dice la propaganda. No, mentiras. No coma cuento, hermano, por los milagros, por las señales, por los prodigios. Vuelvo y le repito, dice, volvamos al verso 2 de primera de Juan 4. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y el que dice que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Ahora, recordemos algo. En la época de Juan, esa era la falsa doctrina. ¿Pero la falsa doctrina de hoy en día es la misma? No, pero es falsa doctrina. Entonces, en la época de Juan, ellos, ¿qué pasaba? Decían, Cristo no vino en carne. Él, porque recuerden, ellos decían, el espíritu es bueno, la carne es mala, y no es posible que el mismo Dios haya venido en un cuerpo que es malo. Eso no es posible. Él tuvo algo parecido a un cuerpo, decían ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Que si eso hubiese sido cierto, complicaría nuestra redención. ¿Por qué? Porque Cristo no solo murió por nosotros, sino también vivió por nosotros. O sea, si Cristo no viene en carne, hermano, nosotros no estaríamos acá, reunidos. Porque para que hubiese sido posible la redención, era necesario la encarnación de Cristo. Entonces note cómo ellos estaban hablando de una forma herética que si el creyente no lo entendía, la redención estaba en juego. Y ese era el problema de aquel entonces. Pero
en esta época, como les digo, las falsas doctrinas son otras, pero la esencia la misma. ¿Cuál es la esencia? Enseñar cosas que van en contra de la palabra. Enseñar cosas que la Biblia no enseña. Pensemos otra vez en la enseñanza de la época de Juan. Ellos decían que Cristo no había venido en carne. Pero ¿qué decía la Biblia? Si ustedes recuerdan, Isaías dijo: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué decía la Biblia? ¿Que iban a hacer o que no iban a hacer? Que iban a hacer. Pero los falsos profetas no tenían en cuenta lo que la Biblia decía. ¿Se acuerdan cuando el ángel viene a María y le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús? Pregunto, ¿el ángel qué le estaba diciendo? ¿Que iban a hacer o que no iban a hacer? Que iban a hacer. Note una vez más, iban en contra de lo que la palabra dice. ¿Se acuerdan que escribió Juan? Él dijo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, lo que el Señor había inspirado a través de su palabra, los falsos profetas lo estaban negando. El mismo apóstol Pablo, cuando habló de Jesucristo, dijo: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces note, los falsos maestros enseñan cosas que la Biblia no dice. Es más, históricamente, porque ustedes saben que nuestra fe es histórica, usted y yo creemos en un Cristo que la historia ratifica que existió. Históricamente los apóstoles y muchas otras personas vieron a Cristo o no lo vieron. Sí lo vieron, hermano. Lo tocaron, lo palparon, estuvieron con él, lo vieron morir y muchos otros lo vieron resucitar. Es decir, no solamente la Biblia, sino la historia demostraba que Cristo era real y que había venido en carne. Pero estos falsos maestros estaban en contra de la Biblia y en contra de la historia. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hoy en día sucede lo mismo. Los falsos maestros enseñan cosas que van en contra de la Biblia y en contra de la historia de la iglesia. Un ejemplo, hoy en día todos son apóstoles. El apóstol fulano, el apóstol sutano, el apóstol perencejo. Pero si usted mira la historia de la iglesia, eso es reciente. Toda la historia de la iglesia hasta la Reforma usted mira y nadie se llamaba apóstol. Solo los 12 apóstoles y Pablo, nadie más. Pero después de 1900 algo les dio la apostolitis y ya pastor es un cargo bajo. De hecho, en Brasil ya el apóstol no es el último, ahora hay patriarcas. Y en Cali hay arcángeles. ¿En serio? Bueno, aquí tienen un ángel. Pero en serio, en Cali me mandaron unas fotos y el man se llama el arcángel no sé qué cosas. Cuidado cuando el que enseña va en contra de la historia de la iglesia, porque la historia de la iglesia es fundamental, hermano, y las cosas que nos enseñan son de gran bendición. Entonces, la manera de probar a un falso maestro o un falso profeta, ¿cuál es? Evaluando la enseñanza, evaluando en la palabra y en la historia de la iglesia. Quiero que ponga un audio, ¿hay un audio? Video, bueno, hagamos el video. Miren lo que dicen y ustedes me dicen, es cortico, dura 30 segundos. Escuchen qué dice. Hablemos primero de la presencia. Sí. God the Father, Dios el Padre, in the Old Testament, en el Antiguo Testamento, was not omnipresent. no era omnipresente. Dejémoslo hasta ahí. Para Pregunto, ¿eso es cierto o es mentira?
yo escuché todo, porque yo dije, yo no voy a tomar un pedacito porque de pronto él explica más adelante. No. Él dice que en el Antiguo Testamento el Señor Dios no era omnipresente. Él quiere explicar un asunto, bueno, es largo el video y bueno. Entonces, ¿cuál es el asunto? Ahora alguien dirá, bueno, ¿y eso qué tiene? Pues tiene mucho, hermano, porque nos está diciendo que Dios cambia. Porque Él era uno en el Antiguo Testamento y es otro en el Nuevo Testamento. ¿Eso es verdad? No, eso es mentira. Él es inmutable. Él siempre ha sido el mismo, hermano. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Que esto genera muchas cosas en la vida de los creyentes que uno no se imagina. Por eso, si usted tiene alguna duda con la persona a la que usted está escuchando, porque yo sé que muchos escuchan en internet, algún pastor, algún líder, bueno, no sé, de pronto un apóstol, bueno, no sé. Si usted tiene una duda con la persona que está escuchando, porque es que mire, vea, la verdad, yo no vine aquí a decir, mire, fulano, sotano, perencejo, no, esa no es mi labor. Yo quiero que usted, como lo hizo el mismo apóstol Juan, usted aprenda a evaluar lo que escucha. Pero si usted tiene dudas, acérquese al pastor John, acérquese a mí. Pastor, ¿y usted qué opina de fulano de tal? Miremos su enseñanza, miremosla bíblicamente. Y si bíblicamente es incorrecta, el consejo es el mismo. No lo escuche, hermano. Porque eso es lo que Juan está diciendo. Juan está diciendo, no creáis a todo espíritu, probar los espíritus. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos maestros. Mire lo que dice el verso 5, que habla un poquito, complementa eso. El verso 5 de 1 de Juan 4 dice, hablando de los falsos maestros, ¿ellos son de dónde? Del mundo. Por eso, ¿de qué hablan? Del mundo. ¿Y quién los escucha? El mundo. Sencillo. ¿Qué está diciendo Juan? Sus mensajes, sus principios, sus metas, sus deseos provienen ¿de dónde? Del mundo. No provienen de Dios. Y sus enseñanzas pues los llevan a eso. Vea, yo con nosotros hace como 2 años estuvimos en unas exequias de una persona que falleció y nos presentaron la familia y le preguntamos por la familia. Bueno, ¿y tu familia conoce al Señor? Entonces la persona nos dijo, no, pues imagínese que mi hermano, él empezó a asistir a una iglesia y tenía problemas y allá le decían, este año es el año de la prosperidad. Este año tú vas a prosperar, escucha. Y bueno, le dijeron todo eso y él ¿qué hizo? Se puso feliz. Dijo, uy, Señor, gracias, al fin. Pasó todo el año y no prosperó. Entonces llegó el segundo año en la iglesia y el otro año le dijeron, este es el año de los cielos abiertos y vendrá la lluvia temprana, tardía y bueno, todo lo que dicen y toda la historia. ¿Y qué creen que pasó? No prosperó. Y entonces, ¿qué hizo este hombre? Se fue de la iglesia. Y la persona nos decía, él no quiere saber nada del Señor. ¿Por qué? Porque le enseñaron principios del mundo. Solo cosas que realmente no vienen del Señor. Mire, el mayor problema con las falsas doctrinas de esta época es que predican un evangelio distorsionado. Es más, no predican el evangelio, porque Pablo dijo que hay un solo evangelio. Ni siquiera es distorsionado, sencillamente no es evangelio. Jesús, hermano, no vino a darnos casa, carro y beca. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? ¿Saben por qué nosotros luchamos tanto cuando algo sucede y que es malo para nosotros aparentemente? ¿Sabe por qué luchamos tanto con Dios? Porque estamos afectados por las falsas enseñanzas. Si cuando a usted le pasa algo malo en su negocio, en su vida, lo que sea, ¿sabe por qué usted lucha con Dios? Porque usted escuchó que con Dios todo le va a ir bien. Y el día que no le vaya bien, entonces esa enseñanza está en desacuerdo con lo que usted está viviendo. Y ahí es cuando viene la lucha, hermano. Y empieza uno a pelear con Dios. Y empieza uno a dudar de Dios. Porque los falsos profetas vienen del mundo
y enseñan los principios del mundo, y quienes más los escuchan son los que están en el mundo. Y esto, hermano, crea falsas expectativas, porque la gente empieza a buscar a Dios por la salvación. No, la buscan por un interés, bienestar, por, no sé, porque les vaya bien en alguna cosa, pero no los buscan por la salvación. Y ese tipo de enseñanzas, hermano, genera varias cosas. Uno, falsos convertidos. ¿Sabe que las iglesias donde predican los falsos maestros se llenan? ¿Pero de quiénes? Ahí la Biblia lo dice. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y quién los escucha? ¿Todos los cristianos? No, el mundo. Entonces, ¿qué hay? Falsos convertidos. Personas que creen que son creyentes, pero no lo son. Recuerde que ya vimos las características de un creyente, ¿sí o no? ¿Qué otra cosa genera ese evangelio falso? Culpabilidad. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no salen como ellos dijeron que iban a salir, ¿quién es el culpable? Generalmente primero uno. A usted le faltó fe. Tiene un pecado escondido. Usted hubo algo allá en el pasado que no cortó. Hay una maldición generacional y empiezan a generar culpabilidad. Usted, malo, dijo palabras negativas. O tal vez usted se relacionó con alguien que está contaminado. Y eso hizo que Dios no hiciera el milagro en su vida. Y entonces, de alguna manera, ellos hacen que nuestro objeto de fe no sea Dios, sino sean lo que decimos o lo que hacemos. Eso hacen los falsos maestros. ¿Qué más? Traen confusión al creyente, como lo que escuchábamos ahorita. Yo sé que si usted le pregunta a cualquier cristiano de cualquier iglesia, así sea de falsa doctrina, usted le pregunta, ¿Dios es soberano? ¿Ellos qué dicen? Sí, pero con sus acciones y con lo que le enseñaron, va en contra de la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera, pero si usted le ordena, Él le hace caso. Entonces uno al fin, ¿que es soberano o no es soberano? Entonces trae confusión, hermano. Trae ese problema interno, hermano, donde como que una cosa no concuerda con la otra. Y ahí sí vuelve la palabra que nos enseñó John. Oxímoron. Oxímoron, ¿sí? Oxímoron. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí entre nos. A uno le dice, el falso maestro le dice, Dios llevó todas tus enfermedades en la cruz del Calvario. Y entonces uno, ¿por qué se enferma? ¿Eso no es una contradicción? ¿Nosotros no nos vamos a morir de alguna enfermedad? La mayoría. Y a veces dicen, no, sí, Dios te sanó de todas tus enfermedades, pero vamos a orar por el hermano fulano que está enfermo. O sea, eso es una contradicción. No tiene sentido. ¿Eso qué trae? Confusión. Y lo peor de todo, muchos, al darse cuenta y sentirse engañados, crean una apatía con la iglesia y crean una apatía con Dios. Pero lo que debemos de recordar es que ¿cuántos evangelios hay? Uno, hermano. Y comienza con una verdad. Y la verdad de nuestro evangelio nos dice que usted y yo somos pecadores condenados. Pero que hay una buena noticia, y la buena noticia es que por medio de la obra de Cristo, hermano, podemos alcanzar salvación. Ese es el evangelio. No es otro, hermano. Y si usted alcanza la salvación por medio de la obra de Cristo, hermano, por medio de todo lo que Dios hace en nosotros, ¿qué más queremos? Lo demás, hermano, como venga. Claro, yo con esto no le estoy diciendo, esto no es un mensaje de confórmese, viva mal, no sueñe, no tenga proyectos. No, yo no estoy hablando de eso. Porque Dios nos hizo con la capacidad de emprender. Pero el evangelio nos habla de salvación, hermano. Y esa es la promesa del Señor. Y esa promesa es real y se cumplirá. Y ese es el verdadero evangelio. Terminamos. 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios, les dice Juan, y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mire, yo sé que hay momentos donde pueden venir luchas internas y uno dice, uy, pero yo ahora ¿cómo voy a hacer? ¿Será que sí podré reconocer al que es falso maestro? ¿Será que no? Yo como que no escucho a nadie, yo solo lo que me diga el pastor John y el pastor Víctor. No, Él trae consuelo, Él dice, ustedes son de Dios. Les está recordando a la iglesia y los habéis vencido. Pregunto, ¿ya la iglesia había vencido falsos maestros? Sí. Por eso Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ya los habían vencido, hermano. ¿Y cómo hicieron para vencerlos? Ahí dice, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Juan? El apóstol Juan está hablando, dicen la mayoría de teólogos, concuerdan, está hablando del Espíritu Santo en nosotros. Yo recuerdo que esta frase la utilizábamos para todos, ¿sí o no? Oiga, ¿qué? No, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No, eso es una verdad. Mayor es Dios que cualquier otra cosa, pero el verdadero contexto de este versículo no es ese. El verdadero contexto de este versículo es que el Espíritu Santo que está en nosotros es mayor que todos esos espíritus que están en el mundo o el espíritu del anticristo que quiere llevarnos a falsas doctrinas. Eso es lo que aquí nos está diciendo el apóstol Juan. Entonces, la causa de nuestra victoria, ¿cuál es? El Espíritu Santo. El Señor lo llamó el Espíritu de verdad. Nosotros no estamos solos en esto. El Espíritu Santo está en nosotros, por eso hay un parte de victoria. ¿Podemos vencer? ¿Podemos reconocer al falso maestro? Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en nosotros. Y termina diciendo el verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, Juan está recordando que hay una afinidad entre la palabra de Dios y el pueblo de Dios. Jesús lo dijo de otra forma, dijo, mis ovejas oyen mi voz. Las que no son las ovejas de él no lo oyen a él, no les interesa, hermano. El mismo Jesús, cuando le habló a los fariseos, dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ratificando lo que está diciendo Juan. Entonces, para terminar, ahora sí es de verdad. Esto nos lleva a pensar dos cosas básicas. Una, ¿qué tipo de maestros escucho? Piénselo. ¿Qué tipo de maestros usted está escuchando? ¿Los que le dicen lo que usted quiere oír o los que le dicen lo que Dios dice? Y esa es una responsabilidad suya. Por eso el apóstol Juan le habla a su iglesia y nosotros hoy le hablamos a la iglesia y les decimos lo mismo, no crean en todo lo que escuchan. Prueben los espíritus a ver si son de Dios. La segunda cosa que debemos de pensar es, ¿me estoy capacitando para probar al falso maestro? ¿Me estoy capacitando para mirar si esas enseñanzas son correctas o no? ¿Me estoy capacitando y estar calificado para enseñar a otros? Porque, hermano, es difícil enseñarle a otro la verdad si no conocemos la verdad. Por eso, iglesia, yo pienso que esto es un llamado, no solo a que probemos las falsas enseñanzas, sino que podamos nosotros capacitarnos. ¿Por qué? Porque día a día, hermano, vea, la iglesia de Cristo vencerá, eso sí, no tengan duda. Usted sabe que desde que la iglesia se fundó, ha querido acabar. Y en este tiempo hay muchas cosas que quieren distorsionar la iglesia, pero la iglesia vencerá, hermano. ¿Y qué va a suceder? Que muchas personas, como usted y como yo, vamos a estar saliendo de las iglesias que no tienen una enseñanza correcta y vamos a buscar a alguien que nos guíe y nos enseñe de manera correcta. ¿Y quiénes son esos? Nosotros, hermano. No es solo John y Víctor. No, es la iglesia, hermano.
Usted y yo tenemos que capacitarnos, hermano, para poder enseñar a otros. Amén.